Bendiciones, quien le habla a su hermano Pastor Rati Martínez, contento y feliz de poder llegar hacia su casa, hacia su vida. Así que estamos más que contentos. Mire, hoy tenemos un tema muy especial, esperando edificar tu vida, esperando que el Señor pues bendiga tu corazón, tu alma, bendiga a todo lo tuyo. Mira, es un privilegio que el Señor pues nos da. Así que yo quiero leer la palabra de Dios. Yo quiero leer en el capítulo 16 de Mateo, en el verso 24. Mateo, capítulo 16, verso 24. Mire lo que dice la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Voy a repetirlo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hoy yo quiero hablar acerca de 3 pasos para ser discípulos. 3 pasos para ser discípulo. Es impresionante que en el tiempo que estamos viviendo, en los tiempos modernos, en los tiempos de la sabiduría, en el tiempo donde el conocimiento es abundante y donde muchas personas, de hecho, aman el conocimiento. Pero hemos notado que estamos en la temporada donde menos discípulos hay. De hecho, recuerdo un anuncio en la televisión que decía: papi, cuida tus pasos porque yo sigo tus huellas. Y este anuncio nos daba a entender de que el hijo estaba mirando al padre como un ejemplo. Hoy en día vemos que aún en las casas, después que los hijos salen de la casa, aún a veces dentro del evangelio lo criamos, y cuando tienen la oportunidad de salirse de la casa y a veces hasta del evangelio, de la iglesia, salen, porque no todos quieren ser discípulos. Aún en el ministerio hay muchos que quieren aprender, hay muchos que quieren ser enseñados, pero desde el momento que sienten que están capacitados, que sienten la capacidad, lamentablemente se van de la cobertura. ¿Por qué? Porque hay muchos que sí quieren la enseñanza, pero no quieren ser discípulos. Mire, alguien que sabe es alguien que tiene mucho conocimiento, pero un discípulo es aquel que practica lo que se le ha enseñado. Entonces es interesante que Jesús habla con los discípulos y le da 3 pasos que consideramos que son importantes para poder ser discípulos de Jesús y aún más para poder vivir en la vida del evangelio. Mire lo que dice en el primer paso. Dice: negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Tener esa capacidad. Poder nosotros tener la capacidad de renunciar a nuestro gusto. Tener la capacidad de poder renunciar a nuestros deseos. Tener esa capacidad de poder renunciar a nuestra voluntad. Cristo está diciendo que una de las cualidades, uno de los pasos para poder ser discípulo de Él es que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Es interesante, es que Él está exigiendo, Él está pidiendo a los que tienen la voluntad, el deseo, a los que quieren ser discípulos de Él. Y Jesús dice: mire, yo le traigo una condición. Y la primera condición para poder ser discípulo mío es que tienen que negarse a sí mismo. Una persona que se niega a sí mismo es una persona que pone el deseo de Dios, le da prioridad a Dios en su vida, a la voluntad de Dios, antes que a la voluntad de Él. Una persona con la capacidad de poder querer y ser discípulos de Jesús es aquel o aquella que puede entender
que la prioridad no son su deseo, que la prioridad no son su gusto, que la prioridad no es su voluntad, sino la voluntad de Dios. Es impresionante poder nosotros entender este principio. De hecho, Cristo no solamente lo exige, sino también que el Señor cumple ese deseo. ¿Por qué? Pero con un ejemplo. O sea, Cristo muchas veces decía, hey, yo no estoy hablando lo que quiero hablar. Yo no estoy diciendo lo que quiero decir. Yo estoy hablando lo que mi Padre quiere que yo hable. De hecho, cuando nosotros miramos ese pasaje bíblico muy conocido de Juan 3:16, podemos observar que el texto dice, de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, ¿qué es lo que nos da a entender? Lo que nos da a entender que el Hijo Jesús puso como prioridad la voluntad de su Padre. Puso como prioridad el deseo, la voluntad del Padre. Entonces, Jesús dice que como cualidad primaria es necesario que aprendamos a negarnos a nosotros mismos. Por eso, de hecho, el texto dice que tenemos que necesitamos tener nuestra prioridad bien clara. Entonces, Cristo dice que tenemos que tener esa capacidad de aprender a negarnos a nosotros mismos. Por eso el pasaje dice que si alguno quiere ser su discípulo, niéguese a sí mismo. O sea, negar mi deseo. ¿Por qué? Porque si yo no aprendo como discípulos a negarme hoy, mañana no podré llegar y ser eficiente en el camino de la fe. ¿Por qué? Porque si hay algo que la tiniebla usa para poder engañarnos, para poder hacernos retroceder, se llama nuestros deseos. Por eso Santiago dice que cada uno de nosotros somos atraídos y seducidos de nuestras propias pasiones, de nuestra propia concupiscencia. O sea, mi concupiscencia son mis deseos, mi concupiscencia son mi anhelo, mi concupiscencia es lo que yo amo, lo que yo quiero. Entonces Santiago dice que de la única forma que somos persuadidos, atraídos, amarrados, atados hacia el pecado es a través de nuestros propios deseos. Entonces Cristo dice, hey, si quieres caminar conmigo, hey, si quieres tener mi marca, hey, si quieres ser mis discípulos, aprende a negarte a ti mismo. Mire, es interesante. Es interesante el primer paso. ¿Cuál es, pastor? El primer paso, bueno, negarse a sí mismo. Por eso reitero que en Lucas capítulo 22, en el huerto de Getsemaní, Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y allí estaba orando. Y mientras estaba orando, le dice a los discípulos, orad y velad para que no entréis en tentación. Ahora, ¿qué Cristo hace en el huerto de Getsemaní? Dice que cuando oraba, oraba intensamente. Y mientras oraba, dice la Escritura, que allí dice que sus sudores eran como gota de sangre. Ahora, ¿qué es lo que se manifiesta allí? Es el ejemplo vivo de alguien que se niega a sí mismo. Es el ejemplo vivo de alguien que pone la voluntad de Dios sobre su voluntad. Es alguien que le da prioridad al propósito de Dios en su vida antes que a sus planes, a su propósito. O sea, cuando yo le doy prioridad a Dios en mi proyecto, cuando yo le doy prioridad a Dios en mis planes, cuando yo le doy prioridad a Dios en mi deseo, cuando yo le doy prioridad a Dios en todo lo que quiero emprender en la vida, entonces eso me hace llegar a ser discípulo de Él. Por eso Cristo dice, si quiere, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Wow. ¿Cuántas veces decimos que somos creyentes? ¿Cuántas veces decimos que amamos a Dios? ¿Cuántas veces hemos estado diciéndole al mundo que creemos en Dios? Pero en el momento de darle prioridad a Él, entonces elegimos por otro. Elegimos por cualquier otra cosa, incluso elegimos por nuestros propios deseos.
Elegimos por nuestro propio programa, por nuestro propio diseño, por nuestra propia voluntad. Sin embargo, estamos dejando la voluntad de Dios. Entonces no estamos calificando. Estamos en una generación de conocimiento, en una generación que ama la intelectualidad, en una generación que ama la tecnología, pero es una generación que no califica. ¿Para qué? Para ser discípulos de Jesús. Es una generación que tiene un conocimiento vasto, pero a la hora de poder ser discípulos de Cristo, allí no podemos pasar. O sea, la entrevista para poder entrar a la universidad de Jesús no podemos pasarla. ¿Por qué, pastor? Porque la primera cualidad es negarnos a nosotros mismos. Entonces, hay gente que están incluso dentro de la iglesia, tienen un pie en la iglesia, pero el otro pie fuera de la iglesia. Entonces, en el momento donde Cristo dice, hey, yo quiero que tú seas mi discípulo, tú tienes el perfil. Óyeme, tú tienes el perfil, pero entonces ahí es donde nosotros lamentablemente no podemos seguir hacia adelante. ¿Por qué? Bueno, hay un caso en la Biblia del hombre rico. ¿Te recuerdas el joven rico? Cuando estaba el joven rico que le dice, Señor, he guardado todos los mandamientos. No he robado, no he adulterado. Señor, pero Jesús le dijo, ven acá conmigo. Hay algo que tiene que hacer. ¿El que es Señor? Bueno, todo lo otro lo ha hecho, pero te hace falta algo. ¿El que es Señor? Vende todo lo que tiene y darlo a los pobres. Y espérate. Ahora, ¿qué Jesús le estaba diciendo a él? Vende todo lo que tiene y dárselo a los pobres. Jesús le estaba diciendo, hay algo que tú tienes en el corazón y es tu riqueza. O sea, hay unos que tienen la riqueza como su Señor, pero hay otros que tienen otras cosas. Por eso no pueden calificar para ser discípulos de Jesús. Porque en el joven rico la riqueza era el dueño de su corazón. Yo quiero que ustedes por favor díganme a eso. O sea, hay gente que dice, no, eso fue con el joven rico. Pero hay otros que tienen otras cosas en el corazón, ídolos humanos. Hay gente que no pueden calificar porque no tienen esa valentía de darle prioridad a Dios en su corazón. No tienen. De hecho, hay muchos que lamentablemente no tienen el deseo, aman a Dios, pero no califican para ser discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque es que no quieren negarse a sí mismos. Estamos, reitero, en una generación que quiere hacer lo que quiera y un discípulo no puede hacer lo que quiera. De hecho, recuerdo una gran anécdota que me contó un gran maestro. Esa anécdota estaban construyendo una casa. Y cuando estaban construyendo la casa, toda la familia estaba cooperando. Y había un joven de la casa, uno de los hijos, que el padre le puso una tarea. Y el padre le dio una medida. Y el padre le dijo, corta las tablas a esta medida que te estoy dando. Y cuando él le dio la medida, el muchacho dejó la medida y cogió. Y cada vez que cortaba una de las tablas, la cogía como medida. Pero dejó la medida original que le habían dado. Entonces, hoy en día hay mucha gente que tienen conocimiento, pastores, evangelistas, hay mucha gente dentro de la iglesia, muchos creyentes, pero se le dio una medida y han dejado la medida. Por eso no pueden calificar para ser discípulos. ¿Por qué? Porque para poder tomar la medida y darle seguimiento a la medida original que se nos ha dado, hay que aprender a ser discípulos. Y para poder ser discípulos hay que negarse a uno mismo. O sea, me dieron esta medida. Mi deseo es agarrar la otra, pero esta fue la que me dieron. Por eso es que es tan importante aprender a negarnos a nosotros mismos, aprender a negarnos a nuestro ego, aprender a negarnos a nuestro yo, aprender a negarnos a nuestros deseos, aprender a negarnos a nuestra voluntad. Hay que darle prioridad a Dios en nuestra vida, hay que darle a Dios el primer lugar, hay que darle prioridad en nuestros deseos, en nuestra voluntad, hay que darle prioridad a Dios. Y yo vine a hablar contigo, a
usted que quiere ser discípulo de Jesús. Esto no es simplemente que fui a una iglesia y hice profesión de fe o me senté en un banco, en una silla. No, no, no. Esto no es que solamente voy frecuentemente a la iglesia, no importa el templo que sea. Es que el discípulo de Cristo se conoce. ¿Por qué, pastor? Porque se niega a sí mismo. Por eso Cristo dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. Y es interesante poder entender que estamos en el tiempo, amados hermanos, en el tiempo de las ofertas, en el tiempo donde nos están diciendo que todo es permitido, pero solamente los discípulos de Cristo van a poder permanecer. ¿Y cuál es la primera cualidad? El primer paso para poder ser discípulo de Cristo es negarnos a nosotros mismos. Wow. Sí, es negarnos a nosotros mismos. Por eso el texto dice que el que quiera ser discípulo de Cristo tiene que negarse a sí mismo. Es bueno que el otro se niegue, pero yo no. Pero Pablo dice en una ocasión, y esto interesante, miserable de mí, que llevo en mi cuerpo, escuche, que llevo en mi cuerpo. Entonces Pablo estaba hablando, Pablo estaba expresando, y dice que él llevaba en su cuerpo. Entonces, ¿qué Pablo llevaba en su cuerpo? Ahora, después de que Pablo dice, llevo en mi cuerpo la marca del evangelio. Ahora, después de que Pablo lleva en su cuerpo la marca del evangelio, después que aprende a negarse a sí mismo, desde el momento que Pablo tiene un encuentro con Cristo, ahora le está diciendo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Entonces, Pablo está diciendo, todo lo estimo, todo lo tengo como ¿qué? Como basura. ¿Por qué? Por causa de Cristo. Entonces, Pablo ahora dice, ahora hago lo que no quiero. Y lo que quiero, no lo hago. O sea, wow. Entonces, amados, es un tiempo de aprender a negarnos. Por eso Pablo fue un discípulo tan poderoso de Cristo, a un punto de que fue elevado a unas dimensiones sobrenaturales. Entonces, ¿por qué? Porque Pablo fue uno de los hombres que aprendió a negarse más en la Biblia. El apóstol Pablo, desde su encuentro con Cristo, aprendió a negarse. Entonces, queridos hermanos, el primer paso que quiero que aprendamos, el primer paso que quiero que nosotros pues le prestemos atención es negarse a sí mismo. Es negarse a sí mismo. Yo quiero que usted lo escriba. Primer paso para poder ser discípulo de Cristo, la primera condición, la primera cualidad es aprender a negarse a sí mismo. Ahora, Cristo dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Wow. Tome su cruz y sígame. Mire esta condición. Tome su cruz y sígame. Ahora, la cruz de Cristo es un simbolismo. ¿Qué simboliza la cruz? Simboliza sacrificio, simboliza proceso, simboliza dolor. La cruz de Cristo es lo que le está diciendo al hombre que cada día tiene que seguir esa cruz. Entonces, alguien que sigue la cruz de Cristo es alguien que tiene que entender lo que la palabra de Dios registra. Es un sufrimiento. Ahora, yo no voy a sufrir por causa mía, yo voy a sufrir por la causa de Cristo. Y es interesante es que usted y yo, como dice la Escritura, tenemos que aprender a esto que dice, tomar la cruz. ¿Cuándo? ¿Un día? No, todos los días. Todos los días usted y yo tenemos que tener la capacidad de poder tomar la cruz, el sacrificio, el vituperio. Mire, Cristo en la cruz del Calvario pasó por un dolor inmenso. Cristo en la cruz del Calvario, sus manos fueron traspasadas con clavo, sus pies fueron traspasados con clavo. O sea, había un sufrimiento, había un dolor. ¿Por qué? Porque la cruz simboliza sufrimiento, dolor, vituperio, maltrato. Entonces, la cruz de Cristo me hace padecer los sufrimientos del evangelio. Entonces, yo quiero que definamos algo.
Porque hay personas que dicen estoy sufriendo por la cruz, por la causa de Cristo. Y hay gente que lo menos que hacen es sufrir por la causa de Cristo. Hay gente que lo que están viviendo es las consecuencias de su pecado. Hay personas que lo que están padeciendo es la consecuencia de la desobediencia. Pero cuando tú sufres por la causa de Cristo, tú tomas la cruz y no te importa el sacrificio, no te importa el dolor, no te importa el proceso. Tú aguantas, tú perseveras, tú te mantienes firme. Por eso dice que nosotros somos como el monte de Sión, que no nos movemos, sino que permanecemos para siempre. O sea, una persona que realmente tome la cruz de Cristo, una persona que tome este evangelio en serio, es alguien que tiene la capacidad de no moverse. No me voy a mover. No me voy a mover. Recuerda en una ocasión el mismo Pedro que dice que Cristo estaba predicando, porque hay un momento que lo que viene del cielo no es placentero. Voy a decir eso de nuevo. Hay un momento que lo que viene del cielo no es placentero. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Que cuando Jesús estaba predicando, no el evangelio de ahora, no el evangelio que quieren vendernos, no el evangelio que se está patentizando hoy, no el evangelio que se le está dando licencia hoy, ese no, es el evangelio de Cristo, el evangelio de la cruz, el evangelio del sufrimiento, del dolor, pero no por mi desobediencia, sino por la causa de Cristo. Entonces, hay un momento que el evangelio de hoy en día le da licencia a todo el mundo, ya todo el mundo es evangélico. Hoy todo el mundo es cristiano, pero no todo el mundo quiere pagar la cruz. O sea, Cristo está diciendo, y es interesante, Cristo está diciendo, si ustedes quieren ser mi discípulo, wow, mi discípulo tienen que tener la cruz. Mi discípulo tienen que sufrir el dolor por el evangelio, porque el evangelio de Cristo cuesta. El evangelio de Cristo trae dolor. El evangelio de Cristo muchas veces trae sufrimiento. Entonces, aquí interesante entender esto. Ahora, hay una segunda anécdota que esta es muy famosa y muy conocida, que a alguien se le da una cruz y cuando se le da la cruz, de repente él la llevaba, pero la sentía muy pesada. Y cuando sentía la cruz muy pesada, le fue cortando pedazos para poner la cruz un poco más liviana, para poner la cruz un poco más liviana. Y iba y caminaba, y mientras más caminaba, más se encontraba la cruz pesada. Y le iba cortando pedazos. Así mismo es el evangelio de hoy en día. Hay mucha gente que se están encontrando la cruz de Cristo pesada. Y hay muchos que están alivianando la carga, le están rompiendo pedazos a la cruz. Hay gente que le están quitando pedazos a la cruz, pero no saben que a la cruz de Cristo no se le puede cortar. Entonces el hombre, conforme a la anécdota, le cortaba pedazos y le cortaba pedazos. Hasta que llegó un momento determinado que en el camino, para poder cruzar hacia el otro lado, porque había una cuesta muy prolongada, una cuesta muy alta, muy elevada, entonces ahí se entendía que necesitaba la cruz para poder cruzar hacia el otro lado. Entonces la cruz, cuando la puso, se dio cuenta que los pedazos que le había cortado le eran necesarios. Entonces ten cuidado si le está cortando a la cruz, porque posiblemente a esa cruz que tú le estás cortando, le está quitando la medida que te va a llevar al cielo. Entonces lo importante, hermano, no es solamente estar en la iglesia. Lo importante no es solamente visitar la iglesia, es entender si estamos viviendo, hermano, el evangelio real. El evangelio de la cruz, el evangelio de Cristo, el evangelio verdadero. No podemos jugar al evangélico, no podemos seguir cortándole a la cruz. Es que hay evangélicos que están haciendo todo lo que quieren. Sí, y hay iglesias y pastores y apóstoles y maestros que le están permitiendo todo. O sea, yo entiendo que la gente tiene una voluntad, que tiene un deseo, pero usted tiene que cuidar su altar. A la iglesia no le vamos a impedir la entrada a nadie, exceptuando que entre en un alboroto muy grande. Pero el problema es que le estamos permitiendo desde el altar. Entonces, la gente, hermano, está rara. La gente, Cristo.
Mire, los discípulos aprendieron tanto este principio que de hecho el mismo Pedro querían matarlo, llevarlo a la cruz. Y cuando lo llevaron para hacerle como su maestro, como a Cristo, él dijo, espérense, pónganme con la cabeza hacia abajo, porque yo no soy digno. Yo no soy digno. ¿Sabe a cuántos cristianos mataron desde la antigüedad? De hecho, en el tiempo más glorioso, el tiempo más poderoso de la iglesia de Cristo, que fue la iglesia primitiva, la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida. Esa iglesia, cuando mataban a un cristiano, cuando lo echaban en la hoguera, cuando lo prendían en fuego, esa gente en los circos romanos que lo prendían en fuego, esa gente cantaban y gloria a Dios, y los soldados romanos se convertían y decían, yo quiero eso que tienen esa gente. ¿Sabe cuál fue el tiempo, hermano, donde más el evangelio perdió su esencia? Fue cuando llegó la iglesia imperial. Ese tiempo de la iglesia imperial, donde ya habían facilidades para la iglesia, y es el mismo tiempo que estamos viviendo, donde estamos en el tiempo de la iglesia imperial, donde todo se te permite, donde tú eres el rey, donde tú eres la reina, donde tú estás viviendo un evangelio sin cruz, un evangelio. Es lamentable que la gente, hermano, ya no sabe lo que es una música secular y una música cristiana. Tú ves lamentablemente cristianos, incluso pastores, ministros. Yo estoy alarmado porque en este tiempo yo estoy viendo en mi país hubo un desastre en una de las discotecas. Lamentablemente se perdieron muchas vidas. Sin embargo, un cantante no cristiano murió. Y sabe lo que hemos estado viendo aún en perfiles de cristianos, aún en perfiles de pastores, la música en fondo de ese cantante no cristiano. O sea, hermanos, la cruz de Cristo es un sacrificio. O sea, la gente tiene un artista mundano en el corazón y la gente se atreve a ir hasta una discoteca de Cristo. No importa, debo de seguir el evangelio de Cristo. Ahora, el tercer paso, que es interesante, dice, el tercer paso, el texto dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome mi cruz y ¿sabe qué? Y sígame. Oiga, y sígame. Es interesante. Mire, es interesante poder seguir al maestro. O sea, la persona que están dispuesta a seguir a Cristo es que van a vivir de acuerdo a sus enseñanzas. O sea, yo no puedo decir que sigo a Jesús cuando la enseñanza de Cristo yo no la sigo ni la aplico en mi vida. Es seguir el modelo, es seguir las enseñanzas, es seguir el patrón. O sea, yo debo de hablar como mi maestro. Yo debo de estar dispuesto como mi maestro a seguir sus enseñanzas. Los discípulos, reitero, los discípulos fueron gente especiales. Los discípulos siguieron las enseñanzas de Jesús. No le importaba morir por Cristo. O sea, cuando ellos aprendieron, cuando la capacitación que Cristo le dio terminó, que se graduaron en el aposento alto, que Cristo mismo le dice, quédense en el aposento alto. Porque cuando ustedes se queden allí, que el Espíritu venga sobre ustedes, me seréis testigo. Entonces, ellos, ¿qué Cristo le está diciendo? Tendrán la capacidad de poder seguirme. O sea, tendrán la capacidad de enseñar lo que yo le he enseñado. Entonces, hoy en día la gente no se quiere parecer a Jesús. Hoy en día la gente no quiere enseñar lo que Cristo ha enseñado. La gente no quiere enseñar la palabra de Dios. Cristo siempre estaba atado a la palabra de Dios, pero hoy en día la gente quiere aprender demasiadas cosas. Hoy en día la gente sabe demasiado. Hoy en día la gente no quiere aplicar las enseñanzas de Jesús, pastor. ¿Y cuáles son las enseñanzas de Jesús? Están en la Biblia. Son su palabra es verdad, su palabra es lámpara, su palabra, la palabra de Dios está ahí y es viva. Entonces cuando usted y yo seguimos a Jesús, entonces la iglesia tiene que seguir. No podemos seguir con patrones erróneos. No podemos seguir queriendo, hermano, enseñar lo que nosotros queremos enseñar. Hoy en día
La iglesia está, hermano, viviendo una de las épocas de las crisis más grandes. Hay una crisis de falta de identidad sobrenatural. Hoy en día la gente no sabe a quién seguir porque hay demasiados patrones, hay demasiadas personas enseñando. Estamos divorciados de las enseñanzas del Mesías, estamos divorciados de las enseñanzas de Jesús, pero él mismo dijo algo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo, escuche esto, por eso tenemos que seguirlo a él. Si usted quiere seguir el camino al cielo, si quiere vivir una vida en la eternidad, tiene que seguir a Jesús. Él mismo dijo: yo soy la luz. Cristo es la luz. Si usted quiere vivir una vida en claridad, una vida diáfana, una vida clara, tiene que entender que Jesús en una ocasión dijo: yo soy la puerta, no hay otra puerta. Cristo es la puerta, el Redentor, el que murió por cada uno de nosotros fue Jesús. Entonces, la iglesia tiene que enseñar, la iglesia tiene que seguir a Jesús. Tenemos que ser discípulos, y un discípulo enseña. Un discípulo sigue las enseñanzas de su maestro. Wow. Escuche, por favor. Un discípulo. Por eso Cristo da 3 pasos. Número 1, negarnos. Número 2, tomar la cruz. Y número 3, seguirle a él. Así que yo quiero que usted entienda estos 3 pasos para poder ser discípulo de Jesús. Yo quiero orar, Padre, en el nombre de Jesús. Oro por este pueblo maravilloso que está ahí. Oro por este pueblo, Padre, para que tú lo bendigas. Oro para que seamos discípulos tuyos. Yo oro en el nombre de Jesús en este tiempo maravilloso, un tiempo de gloria, un tiempo de unción, un tiempo de poder, un tiempo de rompimiento. Creo que se están rompiendo barreras. Yo creo que obstáculos que te impiden ser discípulo de Jesús. Hoy, en el nombre de Jesús, se rompen. Hoy, en el nombre de Jesús, lo creemos. Así que, mira, yo quiero que antes de terminar este mensaje, yo quiero que tú te suscribas a nuestro canal de YouTube y nos siga y le dé like, dale a la campanita. Yo quiero ver tu comentario, quiero verte ahí. Ahora, 3 pasos para ser discípulo de Jesús. 3 pasos para ser discípulo de Jesús. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano Pastor Rati Martínez, fue un placer y una honra estar contigo.